contamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. El Perú es un país con cierta escasez de tierras cultivables con riego. Sin embargo, los antiguos peruanos dieron respuesta a este problema con un adecuado conocimiento sobre el manejo y uso del agua, adaptándose a las características propias de su espacio geográfico. Además, la Yacumama o madre agua, recurso reverenciado por los antepasados, fue manejado y aprovechado de diversas maneras. Considerando esto, habría que preguntarnos, ¿cómo los antiguos peruanos usaron el agua? ¿Cómo puedo obtener información sobre ello? Lo haremos a través del análisis de las fuentes históricas sobre el manejo y uso del agua, el cual es el título de esta sesión. Aquí trabajaremos la competencia Construye interpretaciones históricas. Sobre las fuentes históricas es importante recordar que hay dos clasificaciones, según su relación temporal con el pasado y según el tipo de información. Según su relación temporal con el pasado tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes históricas primarias se elaboran de manera paralela a los hechos. Por ejemplo, fuentes primarias serían cartas elaboradas en este momento, memorias, fotografías, cerámicas y también son denominadas fuentes directas. Mientras que las fuentes históricas secundarias son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias. Por ejemplo, tenemos allí los libros, los artículos, entre otros. También se denominan fuentes indirectas. Por otro lado, según el tipo de información tenemos fuentes orales como los audios, materiales como las cerámicas, esculturas, fuentes escritas como los textos o audiovisuales como los videos. Ahora vamos a analizar algunas fuentes históricas. Tenemos la fuente A titulada Los andenes o terrazas. Aquí se menciona que los antiguos peruanos dieron respuesta al problema precisamente de la inclinación de tierras, construyendo terrazas y canales. Las terrazas eran regadas directamente por la lluvia o también por un sistema de canales con los cuales aprovechaban el agua de las lagunas, cuando éstas aumentaban su cantidad de agua durante las temporadas de lluvia, constituyendo reservorios o depósitos naturales. Algunas de ellas estarían asociadas a épocas pre-incas, es decir, hace miles de años. Podríamos preguntarnos, ¿de qué trata esta fuente histórica? El tema de esta fuente histórica sería el uso del agua en los andenes y terrazas. Ahora tenemos la fuente B titulada Moray, una construcción inca. Aquí se menciona que el agua es un recurso vital y escaso, y lo es más aún en los Andes. Por eso es que Moray es considerado una obra de ingeniería y conocimiento agrícola, ya que los andenes permiten ordenar la distribución del agua para determinar cuánta cantidad de agua por día va a llegar a cada planta. Podríamos decir que esta fuente B trata acerca de la importancia de la construcción inca en Moray. Asimismo tenemos la fuente C titulada Canales, Terrazas y Puquios. Precisamente en este texto se menciona que los pueblos pre-incas e incas elaboraron represas, canales de ríos, obras de protección de arroyos, desviación de aguas, acequias, canales de riego y de abastecimiento público. Estos se encuentran como las obras de ingeniería más notables, como el canal de Cumbemayo que se encuentra cerca de la ciudad de Cajamarca. Estas se construyeron durante el periodo preincaico y se utilizaron diversas estrategias a fin de disminuir la velocidad de las aguas y a la vez también evitar la erosión o desgaste del terreno. Podríamos decir que este texto trata acerca del uso de canales, acequias e ingeniería hidráulica pre-inca. Finalmente tenemos la fuente D titulada Guncolpi o Puquios de la cultura nazca. Aquí se menciona que Guncolpi se refieren a los canales tanto abiertos como subterráneos que extraen aguas del subsuelo. Estos acueductos subterráneos pertenecen a la cultura nazca y se conectan con zanjas abiertas de varios cientos de metros. En la mayoría de casos el agua es almacenada en las hochas o reservorios para su posterior distribución por medio de acequias. Es importante recalcar que el uso continuo de estos canales culmina con la ocupación inca de Nazca entre estos años, y que esto ha sido y es una solución adecuada, sostenible y con un costo accesible que merece potenciarse con tecnología de punta en la actualidad. En otras palabras, este texto trata acerca de los acueductos subterráneos de la cultura nazca y su importancia. Tomando en cuenta estas cuatro fuentes, desarrollaremos la actividad. Responde las interrogantes sobre los textos leídos. Según su relación temporal con el pasado y el tipo de información que brinda, ¿qué tipo de fuente es y por qué? En este caso, las cuatro fuentes, de acuerdo con la clasificación temporal, son fuentes secundarias, ya que se elaboraron a partir de las fuentes primarias, es decir, los vestigios o arquitecturas dejadas por estas comunidades. Y de acuerdo con el tipo de información, las cuatro son fuentes escritas.
¿De qué trata la fuente? Aquí escribiremos el tema de cada una de las fuentes. Por ejemplo, ya se ha mencionado que la fuente A trata acerca del uso del agua en los andenes y terrazas. Ahora responderemos quién es el autor o autora de la fuente. En el caso de la fuente A, sería el autor Deza, que publicó el texto en el año 2010. De igual manera debemos colocar los autores de cada una de las fuentes. Luego responderemos, ¿qué nos comunica la fuente sobre el manejo y uso del agua por parte de la sociedad inca? En el caso de la fuente A, se menciona que aprovechaban el agua de lluvia para regar directamente las terrazas y optimizaban el agua de las lagunas que servían de reservorios. Recuerda que esta pregunta es en base a la sociedad inca. Así que cuando respondas la misma pregunta en la fuente D, es importante considerar que estos acueductos fueron creados en la cultura nazca y que precisamente con la ocupación inca, estos canales dejaron de tener un uso continuo. Finalmente, identificaremos los elementos que tienen en común estas cuatro fuentes. Por ejemplo, uno de estos aspectos en común es que en todas las fuentes adaptaron el manejo y uso del agua al espacio geográfico. Otro elemento común puede ser acerca del tema, el tiempo o específicamente el manejo que hicieron de este recurso. Luego responde, ¿las fuentes A, B, C y D se contradicen o se complementan con relación al manejo y uso del agua en la sociedad inca? ¿Por qué? Seguramente ya te has dado cuenta que en todas las fuentes hay una semejanza en cuanto al manejo del agua para poder adaptarlo al territorio. En ese sentido, si mencionas que se complementan, deberías especificar en qué aspecto se da esa complementación, quizá de importancia, de uso, características, entre otros. A partir del análisis de las fuentes A, B, C y D y el diálogo con nuestra familia, responde, ¿qué aportes y saberes nos han heredado los antiguos peruanos? ¿Existirán otras formas de manejar y usar el agua? Seguramente algunos familiares te podrán mencionar acerca de la siembra y cosecha del agua, que son términos agrícolas que suelen usarse. Esto permite incrementar la interceptación, retención, almacenamiento, puede ser superficial, subsuperficial o subterráneo, y regulación de las aguas de lluvias que precipitan momentáneamente en un determinado territorio con la finalidad de crear una mayor reserva de agua local o descargas de agua menos abruptas y más regulares. Esta actividad, que tiene un origen en nuestros antepasados, se sigue realizando en la actualidad. Puedes tomar en cuenta esta información para responder a esta pregunta. Finalmente, argumenta utilizando información de los textos leídos. Responde a la pregunta, ¿cómo manejó y usó el agua la sociedad inca? Podríamos decir que realizaron un manejo responsable y consciente del agua, considerando la inclinación del territorio y la escasez de este recurso en algunas épocas. Nuestro primer argumento puede ser respecto a los andenes, ya que al hacer andenes y terrazas ellos aprovecharon al máximo el agua, es decir, lo usaron de manera responsable. Un ejemplo claro de ellos es en Moray. Entonces, en este primer argumento deberemos explicar cómo los andenes y terrazas nos sirven para demostrar que la sociedad inca usó de manera responsable el agua. Otro argumento pueden ser los canales y acequias creadas. Nuevamente deberíamos explicar aquí de qué manera estos representan un uso consciente del agua que hayan realizado los incas. Y en este caso principal han logrado la distribución del agua a muchas zonas del territorio en donde ellos vivían. Finalmente, no olvides evaluar tu avance tomando en cuenta este criterio de evaluación que está relacionada con la actividad que hemos trabajado.